Muy buenas tardes amigos, con el gusto de saludarlos a todos desde nuestra capital del estado de Guerrero. Nos encontramos con un hombre carismático, un hombre que nos ha abierto aquí el espacio, y bueno, Marco Leiva, el cual pues se perfila para la candidatura a la presidencia de Chilpancingo, de capital del estado de Guerrero, en el que en este momento está sufriendo cuestiones muy importantes, trascendentes, de implicaciones a nivel mundial, en donde noticias del estado de Guerrero le han dado vuelta al mundo. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Marco Leiva. Marco, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy en esta tarde en donde seguramente tus pensamientos están centrados en Chilpancingo? Claro, muchísimas gracias doctor, muchísimas gracias a ustedes por permitirme entrar en sus hogares, en el internet, muchas gracias. Pues estamos trabajando precisamente, yo soy oriundo de Chilpancingo, me preocupa lo que pasa en Chilpancingo y que de alguna manera estamos trabajando en la Delegación Regional del Infonavit por Chilpancingo, pero también por Guerrero. Te quiero decir que estamos nosotros logrando una aplicación de crédito histórica. Por 2 años consecutivos nosotros estamos cumpliendo la meta en un 132% más, y eso va a significar inversiones para Chilpancingo por el orden de 500 millones de pesos. Obviamente las condiciones en las cuales tenemos, lo debo decir con mucha claridad, complica y a veces retrasa y a veces hace más lento las inversiones en Chilpancingo, pero de que hay inversiones y que hay gente que quiere venir a Chilpancingo, la hay. Marco, en una cuestión de ya en el recorrido de campaña, en tus discursos, en tu programa de campaña y todo lo que tengas que decirles a la gente, ¿cómo vas a tratar el problema del Estado, que de alguna manera se centra en la capital de esta entidad de la cual tú tienes interés para ser candidato? ¿Cómo vas a manejar el problema de Ayotzinapa? Un problema que de alguna manera está repercutiendo en el país, en el mundo, en las universidades, en las universidades. ¿Cómo vas a manejar la problemática de los estudiantes que a veces cierran avenidas, toman casetas y en fin, lo natural para expresarse y de alguna manera manifestar sus ideas y hacer notar el dolor de sus 43 compañeros de la normal de Ayotzinapa? Dolor que nosotros nos solidarizamos, te lo quiero decir, y yo creo que todo Guerrero y todo México estamos precisamente con esa tragedia. Te quiero decir que para conocimiento de nuestros amigos, todavía no estamos en tiempo electoral, pero que finalmente nosotros ajustaremos nuestras aspiraciones al tiempo electoral y que marque nuestro partido. Pero te quiero decir que de llegar a ser el caso, en su momento yo haría una gran convocatoria al diálogo. Una gran convocatoria porque el tema de Iguala y de Ayotzinapa no se puede volver a dar. Creo que fue un magnicidio totalmente de encontrarse muertos. Habrá sido un magnicidio verdaderamente de dimensiones terribles. Ojalá hacemos votos porque todavía estén vivos, porque las investigaciones por parte de la Procuraduría, de instituciones internacionales puedan llegar al paradero de ellos. Y yo te diría que Guerrero y México no va a ser igual después de lo que sucedió en Iguala. Creo que nosotros tenemos que aplicar el instrumento del derecho para que nosotros, el derecho que nos da justicia, el derecho que nos da rectitud, el derecho que nos da transparencia, para respetar a ambas partes, los dolientes y las autoridades que en este momento están involucradas en la solución del tema. Pero yo creo que ese tema, en vez de separarnos, nos debe de unificar para legislar, para aportar, para proponer, para opinar cosas e ideas y hacer que esto ya no vuelva a suceder. Entonces yo creo que llegado el momento se haría una gran convocatoria al diálogo y entre todos podamos construir. A nadie le sirve la violencia, a nadie le sirve la toma de carreteras, a nadie le sirve los incendios, pero sí sirve levantar la voz, y sí sirve indignarse, y sí sirve convocar a un diálogo, y sí sirve sentarse a una mesa para que todos podamos empezar a construir esa solución a través del derecho.
¿Qué propone nuestro amigo Marco Leiva cuando entra en crisis la moral, la religión, el derecho, y es sugerido por la política, y falla la economía, y fallan los sistemas, y está en crisis la partidocracia en la entidad, sobre todo en Guerrero, y no digo más que pues también puede ser en el país y tal vez en el mundo, cuando la gente ya no quiere saber más nada de partidos, cuando la gente ya entra en un grado ya no es creíble estar en un partido, creer en los discursos de los partidos, creer en las promesas de los candidatos, creer en lo que les ofrecen los electos o en el proceso electoral, o ya no creen en las promesas cuando los visitan solamente cuando se requieren o buscan el voto y se olvidan ya cuando se llega al poder. ¿Qué respuesta le damos a toda esa gente que nos está en este instante viendo desde la comodidad de sus hogares? ¿Cómo va a resolver esta situación Marco Leiva cuando el partido ya no es pues una fuente de credibilidad, sino entra en una cuestión crítica? Bueno, yo te diría en primer término que el político debe tener un programa y un compromiso. Cuando un político no tiene ni un programa ni un compromiso, no tiene objetivos y no tiene rumbo. Entonces yo creo que es el primer elemento que esa sociedad que tú dices debe de empezar a hacer a un lado a los farsantes y a los falsos profetas y empezar a ver quién verdaderamente tiene un programa. En segundo aspecto, yo creo que la sociedad, esa sociedad que tú estás señalando, pueda ver el perfil de la persona. ¿Qué trayectoria ha tenido? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo ha salido de sus cargos públicos? ¿Qué resultados ha dado? Y yo creo que cuando tienes esas dos situaciones, la gente que ahorita no cree en eso, en los partidos políticos, pero sí cree en la persona, pero sí cree en el programa de acción. Y entonces faltaría lo tercero, el compromiso que verdaderamente se dé eso para poder cumplir lo que tú estás prometiendo. Esos tres elementos creo que son la parte fundamental de un político moderno y creo que en su momento nosotros lo tendremos para ponerlo a disposición de la sociedad. Muchas gracias, Marco. ¿Cómo vas a manejar la seguridad pública municipal y sobre todo una cuestión que en este instante está viviendo Chilpancingo, que la delincuencia, los problemas de corrupción, los problemas de movimientos sociales, expresiones sociales, todo un entramado pues que se conjugan actores, factores? Marco Leiva, ¿cómo actuaría ante una situación frente a acciones que tome a veces la población en el supuesto que se tomara el ayuntamiento, que se quemara el ayuntamiento, que le quemaran las puertas del ayuntamiento? ¿Qué respuesta tendría Marco Leiva ante esas acciones a veces que son de reclamo de la sociedad que está dolida pues de varios antecedentes que ha vivido? Bueno, primero yo creo que un político no solamente está obligado a pensar en la coyuntura, sino está obligado también en la prevención de lo que pueda ocurrir. Y yo creo que cuando un político trabaja para que no existan problemas, pues no va a tener problemas. Segundo punto, creo que un político debe actuar conforme al marco jurídico legal. Yo creo que la ley existe para proteger a todos y garantiza los derechos de todos. Y si nosotros nos vamos por ese marco legal, creo que va a ser una parte importante. Y tercero, sin menospreciar el marco jurídico normativo, que es el Estado de Derecho, creo que es el diálogo el que nos va a permitir que con sensibilidad nosotros podamos transitar en una crisis política que se pueda avecinar. Entonces, creo que con esos tres elementos podemos dar rumbo a una ciudad que necesita de la comprensión de todos, que es la casa de todos los guerrerenses, que aquí se vienen y viven los calentanos, los costachiquenses, los de la montaña, los de Costa Grande, los de Acapulco, y que esta ciudad la debemos de proteger ante ese tipo de posibilidades con, insisto, prevención, con el asunto de respetar la ley, y tercero, con sensibilidad para dialogar. Muchas gracias, Marco. Sobre todo nos agradó la parte cuando tú señalas el apoyo a las instituciones del deporte, a la medicina del deporte y toda esta cuestión básica que en muchos municipios
se ha perdido. De veras que resulta grato escuchar esas palabras que seguramente se van a traducir en programas, en hechos. Cuando tú seguramente ganes aquí en Chilpancingo, que te deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias. Obviamente no va a ser fácil, ¿verdad? Porque también vas a tener contrincantes también, seguramente de algunos otros partidos. Y ahora pues que se abre la puerta para las candidaturas ciudadanas que ya entran en vigor también, que va a ser una parte muy importante en donde la sociedad pueda participar también fuera de los partidos, pero con todo ese carisma y trayectoria que traes, ¿cómo piensas aterrizar esa parte del deporte aquí en Chilpancingo? Muy sencillo, yo creo que hay que generar un instituto municipal del deporte. Recientemente no tan solo es una moda, sino ya es una necesidad el estar sanos, y el deporte es un instrumento para estarlo. Este Instituto Municipal del Deporte va a tener áreas determinadas. La primera área tiene que ver con la medicina deportiva, y esta medicina deportiva tendrá que ver con las lesiones y con la atención médica en sí del cuerpo. La segunda tendrá que ver con la nutrición, saber qué alimentarnos para poder estar sanos. La tercera tendrá que ver con una especie de promoción deportiva que tenemos que tener en Chilpancingo, y otra área que se tiene que ver con lo que sería el cuidado de los espacios públicos para que nosotros podamos rehabilitarlos, pero sobre todo hacer nuevas canchas o el mantenimiento de las mismas, que va a ser muy importante. Yo creo que eso va a generar un estímulo a todo el deporte aquí en Chilpancingo, tanto de pequeños de 3, 4 años de edad hasta adultos mayores, que nos permita a nosotros darles la oportunidad y la posibilidad de tener espacios públicos, tener una atención en medicina y tener una atención en que esos espacios estén rehabilitados. Bueno, pues Marco Antonio, te agradecemos la atención de este espacio informativo, de esta entrevista, y sobre todo que nos hayas permitido charlar contigo sobre esta temática muy importante que quiere saber la sociedad, quiere escucharte el público, la gente que te sigue, la gente de aquí de la capital. Te agradecemos, y amablemente a toda la gente que nos está escuchando, a toda esa gente del estado de Guerrero, que seguramente va a estar en sintonía con muchos de los temas que estamos comentando. Esperamos sus comentarios, esperamos sus críticas, y bueno, pues como siempre agradecemos a todo el equipo de Carla Figueroa, Acacia, el periódico El Puntual, Razón, Espacios y todos los periódicos que están con nosotros coordinados. Muchas gracias, amablemente la atención de nuestro amigo Marco Leiva. Muchísimas gracias a ustedes.